El IVA sube al 15%. Vamos a ver cuáles son las desventajas, si es que hay algún beneficio y si es que los hay, cómo podemos aprovecharlo. Para ello hemos invitado a la ingeniera Katy Herrera, ingeniera comercial, experta en declaración de impuestos por más de 20 años. ¿Sí? Entonces, bienvenida a este programa de Saruma Podcast. Muchas gracias a mis compañeros y amigos de Saruma Podcast. Estoy dispuesta a cubrir sus inquietudes en lo más, En lo que se pueda en lo que acerca se del IVA, ¿no es pueda, cierto? exacto, en lo que se Ya, pueda bueno, vamos a despejar. conversar acerca del incremento del IVA al 15%. Antes de nada, para muchos de nosotros, de las personas que nos van a ver, a veces no saben qué es el IVA, ¿no es Ujú. cierto? Comencemos por ahí. ¿Qué es el IVA? Bueno, el IVA es un impuesto que pagamos todos los consumidores finales, ya sea de un bien o servicio que consumamos. Es decir, en cualquier actividad económica que estemos inmersos como consumidores, nosotros cancelamos un impuesto adicional al valor del bien o Claro, servicio. exacto. Para tener más claro, a veces decimos, no, yo me compro, no sé, un caramelo, un chupete, dice, no, yo no pago nada, pero todo eso está grabado, incluso para llegar a lo que son servicios, materiales, todo, ¿no es cierto? Todo conlleva un IVA bueno, en este caso estuvo el 12%. Ahora, tenemos entendido que actualmente el IVA está en 12%, entonces, ¿a cuánto sube? ¿Vale? Bueno, de acuerdo a la ley, hay un incremento al 13%, un ¿Ya? incremento permanente. ¿Ya? Pero el presidente tiene la potestad y tuvo la potestad ya y así lo hizo de incrementar a un 15% de manera temporal, es decir, se tiene previsto hasta el 2026 ¿Ya? realizar un incremento del 15%, al O sea, 15%. el 15% es temporal hasta 2026 y el Exactamente, 13% es permanente, eso es sí. permanente. Ya. Ahora, muchas de las personas no saben o desconocen, ¿no? Ujú. ¿Por qué sube este IVA? Algunos dicen, ah, bueno, subió y bueno, ya está ahí, ¿no? Entonces, usted como experta, cuéntenos por qué sube, cuál es el motivo por el que sube este impuesto. Bueno, yo pienso que el primer motivo es bueno, a nivel global, a nivel eh, mundial, diremos, tenemos un déficit económico. Ya. Y yo creo que en el Ecuador no quedamos atrás. Obviamente tenemos incluso más conflicto. Entonces, esta ley se creó para enfrentar el conflicto armado dentro de nuestro país y también para minimizar un poco el déficit fiscal que Ya. existe en nuestro Ecuador. Claro, ya. Sí, sí, bueno, de hecho, creo que la ley dice, o sea, para minimizar también el tema de delincuencia, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, bueno, por ahí. Ahora, muchas de las personas también desconocen cuáles son los productos en cuáles productos sube este a 15% y en cuáles no. Ya. Bueno, de acuerdo al INEC, son 358 productos que están dentro de la canasta básica, diremos, de los Ya, cuales 208 tienen un incremento del IVA. ya, Además, todo lo que es electrodomésticos, lo que son tecnología, lo que son perfumes, lo que son ropa, combustibles, servicios de restaurantes, etcétera, también tiene un incremento del 15%. ya. No es así, por ejemplo, lo que son servicios básicos y algunos productos, como 115 productos de la canasta básica no van a ser afectados. Ya. Entonces, Ujú. para que tengan claro, por decirlo de cierta manera, la mayoría de los productos de la canasta básica no sube. Claro, no van a ser afectados. Ya. Entonces, justamente eso queríamos conversar. Em, ¿Cómo evitamos un poco digamos, la viveza criolla, ¿no? Porque como usted sabe, Ujú. este, dicen ya, el IVA subió, todo sube, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, algunas personas dicen, ah, bueno. Como ya subió el IVA, ok, pagaré, pero en la realidad incluso creo que hay medios, podemos incluso hasta denunciar a algunos entes Ujú. gubernamentales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evitar todo esto? Ya. Yo creo que la forma de evitar es autoeducarnos, capacitarnos nosotros mismos, porque como usted bien decía,
siempre va a existir la viveza criolla. Subió el IVA y siempre tenemos en mente que sube todo y a la final no es así. Tenemos que estar siempre conscientes y tener conocimiento de en qué productos sube el Ujú. IVA y en cuáles no, para que no nos puedan, entre comillas, diremos, estafar. Y obviamente es nuestra Claro, responsabilidad también denunciar cuando nosotros vemos que nos están cobrando cobrando de más. más, claro. Ujú. Ejemplo, eso queríamos para aquellas personas que nos están viendo. Ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo que un saco de arroz cueste $50. Como sabemos que el arroz es un producto dentro de la canasta básica, ¿no es cierto? Que no sube, entonces, pero si alguien le cobra ya unos 55, o bueno, el porcentaje que toca, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién podríamos acudir? Decir, mire, ¿sabe qué? Antes compraba a este precio, ahora me están cobrando más. Claro. ¿A quién podríamos acudir? Bueno, es nuestra responsabilidad como consumidores acudir a las instancias correspondientes, de pronto a una instancia donde nos den defensa al consumidor, de pronto a la Intendencia o al mismo SRI, para Ya, que nos puedan ayudar y guiar en esta parte de qué es lo que vamos, en qué vamos a pagar más impuestos y en qué vamos a mantenernos con el mismo ya, impuesto. Ujú. claro, está bien. Ya, entonces también como comentábamos al inicio, hay productos en las cuales va a grabar este 15% y en otras que no, incluso hay un decremento, es decir, baja, ¿no es cierto? Ujú. Y eso es en tema de los materiales de construcción. Así es. Coméntenos cómo es eso, ¿realmente vamos a tener un beneficio? En caso que sí, ¿cómo nosotros, las personas de a pie, digamos de cierta Ujú. manera, aprovechar, como hay un dicho que dice, si la vida te da limones, haz limonada, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, tratar de en algo poder tomar un provecho. Ya. Si bien es cierto, el gobierno ha estipulado un 5% de impuesto para lo que son materiales de construcción, me, en el contexto de la ley se tiene previsto ese decremento y el beneficio para el consumidor, diremos. Obviamente va a haber, van a abaratar los costos en lo que es compra de vivienda o construcción, Ya, pero también está un poco medio no tan claro el ya, asunto, diremos, porque no estamos claros si es que es al producto final o ya, también va a ser al producto, a la materia prima, por ejemplo. ya, Le pongo un ejemplo a un productor de, yo qué sé, de cemento, ya, ¿ya? A él el material le va a llegar de pronto al 12%, pero ya, él va a tener que vender al al 5%. 5%. Pero como productor no va a perder tampoco. Sí, eso. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué tendrá que hacer? De pronto subir la base imponible y sobre esa base imponible calcular desde el Claro. 5%, que de pronto no va a haber mucho beneficio. Entonces, en la área de la construcción, la área de bienes raíces y todo lo que es área de, igual lo que son profesionales de la construcción, en el área de inmobiliario, deberían solicitar de pronto al SRI un reglamento Ya. donde sí se estipule a qué productos mismo hay el Ya, o descuento, sea, el actualmente el decremento gobierno del aún 5. no ha especificado, decir, estos son los productos, como usted decía, de la canasta básica, por ejemplo, estos productos no suben y estos productos suben, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, el tema de materiales aún no está especificado realmente o... No está especificado por el hecho de que la materia prima no se tiene claro si es que hay mismo el descuento del 5%, mejor Ya, dicho, el decremento al 5% del IVA o va a mantenerse con el 12% en lo que es materia prima, ya, más no en producto terminado, que sí está claro que es el 5% del IVA. ujú, Entonces se debería definir. Además, se debería definir, por ejemplo, en lo que son los servicios profesionales de los constructores, por ejemplo. ya. Ellos se van a mantener ahorita obviamente con el 15%, pero también, entonces, eso también debe influir en lo que es la construcción o la compra-venta de Claro, porque un eso decíamos, ¿no? inmueble. Que si en este caso, si hay un decremento, es decir, baja, ¿no es cierto?, a un 5%, el cemento va a estar más económico, por decir, o sea, teóricamente, ¿no? La Ujú. varilla va a estar más económico y va a ser un buen momento, por decirlo de cierta manera, para Claro. construir.
Entonces ahora la cuestión seria es realmente ver cuáles serían esos productos que bajan, ¿no es cierto? O me equivoco, los del 5%, Claro, lo que pasa al es cinco por ciento. sí se debería definir porque, bueno, yo tengo entendido un poco que en lo que es construcción hay una diferencia en lo que son materiales de construcción y materiales de pronto de ornamentación de una vivienda. Entonces, de pronto en esa parte va a haber un poco de confusión, diremos. Ya, Entonces, se debería definir por parte del gobierno de mejor manera. ya, Ya, bueno, el gobierno lo que se escuchó en su propuesta de campaña decía que va a dar más acceso a construcción o adquisición ya sea de una vivienda, de una oficina o de algún lugar donde se pueda realizar una actividad económica. Yo creo que está encaminado a ese lado, ¿no? Pero sí se debería claro. definir de mejor Bueno, en manera. todo caso, realmente esperando y la buena fe, si es que bajan los materiales, se me ocurre igualmente el cemento, no sé, varilla, todo eso que son materiales importados. Entonces, es un buen momento para Es un construir. buen momento para construir, es un buen momento para adquirir la vivienda, es un buen momento para prosperar, diremos, por ese lado, Claro, porque seamos sinceros, todo el mundo, todas las personas tenemos el anhelo de una casa, claro. de una vivienda propia, Ujú. nuestra. Entonces yo creo que es un buen momento para aprovecharlo, obviamente definiendo bien los parámetros, pero como le digo, lo que el gobierno, supongo yo que tiene en mente es que todos tengamos una vivienda y Claro. tengamos donde Bueno, en todo vivir. caso, digámosle, por una parte, claro que sube el 15%, ¿no es cierto? Entonces, y por otra baja. Entonces, Ujú, eso decíamos que si hay alguna manera de aprovechar, si baja el material, usted sabe que el hierro, ¿no es cierto? ujú. Las varillas, que comúnmente lo llamamos, es bastante caro, pero sin este decremento pues, podemos aprovecharlo. Entonces, eso decía esta conversación, es más que todo para ver cómo podemos acceder y aprovechar de cierta manera, ¿no es cierto? Ya, ahí viene también tema del transporte. Ujú. Yo conversaba el otro día con un amigo y me decía, yo creo que, bueno, él decía, no, los precios de los materiales van a mantenerse ahí. Yo decía, ¿pero por qué? Él decía que ahora, si sube al 15%, igualmente él suponía, ¿no? Que el transporte también sube. Pero creo que no es así, ¿no es cierto? No. Verá, en lo que es transporte público y transporte de carga pesada, el IVA se mantiene en el 0%. Ya, Entonces no va a haber afectación, diremos, en lo ya, que es transportación tanto de materiales de construcción como, yo que sé, de insumos para el consumo, ¿no? Pero no así en el transporte privado, por ejemplo. Ahí sí va a haber el incremento al 15%, igual ya, en lo que es el servicio, por ejemplo, servicio de taxi, no, pero servicio de Uber, por ejemplo. ya. Eso sí van a tener Eso un tiene incremento, incremento. igual drive y todo eso sí van a tener un incremento al 15%. Ya, Entonces, lo que es transporte público se se mantiene, mantiene. por lo tanto, no va a subir pasajes, no va a subir Claro, nada de eso. en esta parte entonces Ujú. el público puede estar tranquilo, Sí, por dice ese que lado el público está tranquilo, todos los usuarios y los consumidores, por ese lado estamos tranquilos. Ujú. ya, claro. Entonces, a ver, justamente tocan el tema del transporte, algo nos comentaba, ¿el IVA toca el combustible o no? El IVA sí toca el combustible, Ya, pero enmarcado ya al transporte privado. al Ujú. transporte. Sí, Está como tipo focalizado, digamos, de cierta exactamente. manera. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, es un tema bastante largo, ¿no? Ujú, Ahora hay otro punto también muy importante que queríamos también dar a conocer, es, se pone un impuesto a las utilidades, a la banca y a la cooperativa, ¿no es cierto? Y ujú. también a las empresas creo que es un 3%. Ahora, a la banca, de acuerdo a lo que la ley establece, es de un 5 hasta un 25% a las utilidades, ¿no es cierto? Eso, ¿cómo nos afecta a nosotros, a los usuarios? Ya. Verá, de acuerdo a la nueva ley, nos dice que va a haber un incremento, bueno, nos van a retener por una sola vez entre un 5 y 25% de las utilidades de las instituciones financieras. El gobierno más o menos prevé recaudar 184 millones de dólares de ese sector. Ya, Eh,
Obviamente nos va a afectar a nosotros como usuarios porque la empresa, perdón, la empresa financiera, diremos, Ujú. va a tener menos liquidez. Ya, ¿Por qué? Porque ese dinero con el que ellos contaban para dar créditos, por ejemplo, ahora va a ir al gobierno. algo bien. Entonces sí va a haber un poco de afectación, obviamente, de pronto van a subir de pronto las tasas de interés los bancos porque van a tener menos liquidez, entonces Ya. siempre, cualquier incremento Claro. nos va a afectar. Mm, un ejemplo cotidiano, digamos. Si yo voy a retirar con mi tarjeta bueno, de débito, que la mayoría utilizamos, ¿va a haber un incremento en eso? Sí, ¿no? Ese es el incremento al 15%, porque es un Ya, servicio bancario. El servicio bancario tiene por ley ahorita un incremento del 12 al 15%. 12 al quince por Ujú. ciento Ya. Entonces, bueno, en esta parte, dentro de la economía decían, si suben en este caso, la tasa en este caso, del 5 al 25%, pero deberían bajar la tasa de interés, ¿no es cierto? Pero creo que no se está dando así. ¿O cree usted que la banca mantendrá ahí el... Esperamos que la banca mantenga, obviamente, ¿no? Porque esa falta de liquidez no solo va a afectar de pronto en los créditos, también va a afectar en menos puestos de trabajo, por ejemplo. Si es que yo tengo menos liquidez, de pronto ya no necesito más gente que trabaje conmigo. Y al no haber fuentes de trabajo, va a haber también, obviamente, inflación, va a haber falta de poder adquisitivo de la gente. Claro. Entonces, en Entonces, este caso, bueno, digamos de cierta manera, también se podría optar por un terreno, una casa o algo de manera mejor al contado. Los que tienen posibilidad, obviamente, ¿no es cierto? En caso de que vaya a subir el tasa de interés, entonces comprar contado más rápido, estar más tranquilo, ¿no es cierto? claro, puede ser, claro, tendría que ser al contado, o si no, en el, diremos, en la disminución del IVA al 5% en los materiales de construcción, debería estar también a la par trabajándose una ley donde que el usuario tenga más acceso a créditos accesibles, diremos, a menos tasas de interés, ¿no es cierto? Claro. Porque de pronto, como dice usted, nos va a convenir comprar al contado, Claro. porque ahorita que tendríamos que aprovechar Claro. Pero este... ¿qué pasa con las personas que no tienen el control? Es el problema. Que muchas, bueno, en nuestra experiencia aquí trabajando en bienes raíces muchos años, hay personas que tienen la mitad y la otra mitad se financia con una cooperativa o banco. O algunos tienen solamente $1,000, por poner un Ujú. ejemplo, o 2,000. Dice, sabe que no tengo, pero con mi trabajo puedo pagar. Entonces, en este caso, como usted dice, una de las mejores estrategias sería trabajar otra ley. ¿O qué podríamos hacer Exactamente. nosotros como usuarios para poder, como usted dice, acceder a un terreno, a una casita que creo que es el sueño de todos? Ujú. Yo pienso que, como le decía, se debería, el sector inmobiliario debería enfocarse en solicitar que si es que tienen el beneficio del 5% en los materiales de construcción y va a haber más poder adquisitivo, de pronto va a haber más acceso a tener una vivienda, también se debería exigir de pronto que los créditos para vivienda sean más asequibles y a menos tasas de interés. Claro, hay Ujú. una Y pregunta. también, perdón un ratito, también se debería optar ya por lo que son nuevamente el acceso a créditos hipotecarios, porque de pronto eso está en disminución ahorita. Casi las entidades financieras están ya mermando el crédito hipotecario, Ya. entonces se debería de pronto ahora, como la gente va a querer adquirir más vivienda, de pronto incrementar ya el acceso al crédito hipotecario, que Claro. sería una buena opción. Aquí un punto muy importante. Si los materiales de construcción bajan de precio, por ende yo creo que o sea, la construcción, la casa debería costar menos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso le decía, si de alguna manera algo podemos tomar provecho, entonces podríamos acceder a una casa, digamos, un poco más económica o también evitar, o como también evitaríamos los constructores que hagan esa viveza criolla, dicen, no, es que ya subió y por ende estoy vendiendo al mismo precio más alto. ¿Cómo podríamos hacer eso? Eh, Ahí tendríamos que nosotros, como le decía al comienzo, como consumidores, de hacer respetar nuestros derechos, Ya, ¿no es cierto?
Si bien es cierto, la ley va enfocada en que un usuario pueda adquirir más fácilmente una vivienda o construir más fácilmente una vivienda, ¿no es cierto? Entonces, si es que no vamos a tener ese acceso, si es que estamos de pronto, como dice usted, con la viveza criolla, como le decía, tendríamos que nosotros pedir que se respeten nuestros derechos a través de las instancias correspondientes, de pronto el mismo SRI, con la ley del consumidor y todo eso, entonces nosotros deberíamos hacer respetar un poco, porque, como le digo, en esa parte de la compra, por ejemplo, de una vivienda, si falta definir algunas cosas, porque ahorita estamos en materiales de construcción, como que recién vamos a construir, pero en lo que es adquisición de vivienda, como le decía, eso falta definir y tendríamos que solicitar al gobierno que se aclare de esa manera, cómo se va a hacer, porque si bien es cierto, vamos a arrancar una construcción desde ahora con el nuevo precio, pero una casa que ya estuvo construida al 12%. Entonces, eso se debería definir de pronto, se podría adquirir esa vivienda con un interés más bajo, por ejemplo, en la banca, una vivienda que ya estuvo construida, que sea beneficioso para el que va a comprar, para el comprador, ¿no es cierto? Claro. Porque, o sea, y pongámonos también en los dos lados. Si es que yo como vendedor tengo una casa que construí con el 12%, muy difícil voy a vender más o menos considerando un 5%. Claro. Entonces va a ser bien difícil. Entonces, por eso yo le decía que el sector inmobiliario debería solicitar al gobierno que todas esas inquietudes se aclaren y se reglamenten, porque si no, usted sabe, si es que no hay, a veces por más leyes buenas que haya, a veces hay un reglamento que la aplasta la ley, ¿no es cierto? O viceversa. Entonces nosotros como consumidores deberíamos solicitar que esas cosas se vayan aclarando ya en el camino, porque si no, de pronto a veces va a quedar en nada las cosas que uno se tiene en mente o las cosas que uno se proyecta con una nueva ley. Entonces, yo pienso que como nosotros como consumidores, como ciudadanos mismos, tendríamos derecho a saber todas estas cosas que todavía no están bien definidas ni aclaradas. Claro, incluso podríamos pedir información al SRI, ¿no? No sé, como capacitaciones, información al público, ¿no es Exactamente. cierto? Vea, al SRI, ¿qué le puedo decir? Tendríamos que reunirnos entre muchos consumidores y usuarios para solicitar al SRI que nos den esta capacitación, porque el SRI se ha enmarcado solamente de pronto dar capacitaciones medio básicas. Ya. Pero nosotros sí deberíamos exigir este tipo de capacitaciones porque al final nos va a afectar si es que nosotros no estamos claros en la ley. También conversábamos, Inge, hay un incremento a las utilidades de las empresas del 3%. Bueno, ¿cómo afecta a las empresas? ¿Les afecta de alguna manera a las personas consumidores normales? Bueno, en realidad el incremento es del 3,25% a las Bien. empresas. Se prevé que alrededor de unas 9.000 empresas se verán, entre comillas, diremos, afectadas por este impuesto, que es por la única vez y son a las utilidades del año 2022. Ya. Obviamente va a tener un aspecto negativo en lo que es falta de liquidez, e igual que las instituciones financieras, igual las empresas van a tener una falta de liquidez. Por lo tanto, va a haber menos reinversión, porque usted como empresario, ¿cuál es su objetivo? Yo gano, tengo más utilidad y puedo reinvertir esos valores. Al tener menos valores para reinvertir, en el país va a haber menos reinversión por parte de las empresas privadas y además va a haber de pronto falta de trabajo. Claro. Porque si es que como empresario, tengo menos ingreso, voy a contratar menos gente o de pronto voy a despedir gente. Y lo que va a causar es ya el decremento adquisitivo de la gente. Este 3,25% es solo para empresas grandes, pequeñas, medianas. Las empresas que hayan declarado utilidades en el año 2022. Ya. Sí. Pero eso no es como, decirlo de cierta manera, como una ley retroactiva, porque estamos hablando del 2022, ¿no? Esos dineros puede ser que hayan gastado, se haya reinvertido. Tiene problemas el empresario. ¿Cómo sobrelleva el empresario este problema? Exactamente. Este año se va a ver golpeado
el empresario. ¿Por qué? Porque ese valor, como dice usted, ya se consumió, se gastó, ya se invirtió, se reinvirtió y se hizo todo lo que el empresario vio pertinente hacerlo. Entonces, este año va a tener que ese valor, de donde sea, No sé, con separar, préstamo. diremos, para cubrir la Ya. ley. Entonces, sí va a ser un poco complicado porque usted sabe, al tener menos liquidez una empresa, va a haber menos contratación de personal y cuando hay menos contratación de personal hay menos trabajo, hay menos poder adquisitivo y todo se va a ver Claro, afectado. son para empresas de productos y servicios. O sea, Exactamente. para Todas las todo. empresas que declaran Que han utilidad. Exacto. Pero sí se tiene que estar consciente que no es en el valor total de las utilidades. De ese valor total de las utilidades, obviamente ya se retiró el 15% que es destinado para los trabajadores y empleados de esa empresa. Ujú. Luego de ese valor, de ahí sí se calcula ya el 3,25 en el caso de las privadas y del 5 al 25% en el caso de las instituciones Ya. financieras. Pero una pregunta para que nos aclare. Mucha gente dirá, no sé, es alguna empresa de productos. Ellos de alguna manera no pasarán esos valores al consumidor final o ya depende del empresario. Bueno, yo como siempre he dicho, el empresario o los que tenemos un negocio no podemos perder tampoco, ¿no? Claro, Entonces, al final vamos a claro. pagar los Bueno, consumidores, y no en el todo caso usuario. es este 3,25%, como decía, son para empresas que han declarado utilidades, pero para los negocios pequeños, digamos, no sé, un carrito que vende así en la calle, por ejemplo, o sea, no tiene nada que No, ver, no, nada, no, porque a nada que veces ver. dicen, ah, no, ya tenemos que No, son pagar y para todo eso. las empresas que han tenido, que han declarado utilidad, por lo general son las empresas grandes, los microempresarios, las pequeñas empresas, los emprendedores, Ujú. no vamos a estar afectados por este impuesto. Ya. Ujú. Justamente allí queríamos que nos explique, nos decía que en esta ley también el IVA sube en lo que es la comida, en pocas palabras, en restaurantes. Ujú. Entonces, ahí sí, digamos, le toca un negocio pequeño. ¿Cómo, cómo haría para que no le afecte tanto, por decirlo de cierta manera? Bueno, ahí también hay un poco de discrepancia, diremos, y un poco Ujú, de malestar con los consumidores. ¿Por qué? Porque dice, si bien es cierto, no suben los productos de primera necesidad, que la mayoría son ocupados, diremos, en un restaurante, ujú. porque si sube el servicio del restaurante. Bueno, O sea, en el almuerzo nos toca pagar nos un toca poquito más. pagar, claro, tres puntos más en el porcentaje del IVA. Que a la Ya, final, bueno, de pronto por algunos otros productos que no estén con el 12% ahora, sino con el 15%, entonces de pronto de ahí para claro, compensar como este. usted decía, o sea, bueno, alguien se pone un negocio, es para ganar algo, tampoco Ujú, no sería conveniente que pierdan, ¿no es cierto? Ya. exactamente. Ahora, hay negocios, restaurantes, negocios pequeños que no declaran ya sus impuestos. ¿Cuál es el riesgo que conlleva en esto? Bueno, yo pienso que todos como ciudadanos deberíamos ser correctos, diremos. Ya. La ley dice que todas las personas que tengamos una actividad económica deberíamos ya estar inmersos dentro de un RUC, ¿no Ya, es cierto? Al no estar eh, inmersos dentro del RUC o del SRI, de pronto estamos causando un perjuicio al Estado, no, porque ya no estamos declarando. Pero también el perjuicio puede ser para nosotros mismos, porque en un caso yo quiero acceder a un crédito, ya, quiero acceder, yo que sé, a una compra. Si es que yo no demuestro que tengo ingresos para acceder a un crédito, por ejemplo, entonces no me van a dar el claro. crédito. Entonces, la única forma de usted demostrar que tiene ingresos es mediante ya sea el RUC o un trabajo por relación de dependencia, por Ya. ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. siempre va a ser beneficioso para nosotros, porque igual a través de nuestros impuestos nosotros tenemos salud, educación y igual para Claro. nuestros hijos desde el. Exacto. Hay muchas personas que tienen miedo a solicitar un RUT.
porque Ya, dicen, ah, no, ya tengo que llevar contabilidad, ya tengo que declarar impuestos y todo eso. Es verdad, hay categorías para que la ya. gente esté un poquito, digamos, más informada y más tranquila de ya puedo hacer esto o no puedo hacer aquello. Bueno, como les decía, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como personas, tener siempre declarar siempre los impuestos a un ingreso que tengamos. El SRI por ese lado sí nos facilita lo que es la apertura del RUC. La apertura del RUC es gratuita. Ya, Mm, Obviamente, si voy a pagar impuestos es porque estoy teniendo ingresos, entonces todo es relativo, ¿no? Pero el SRI eh, ha hecho categorías para ya, las diferentes actividades económicas. Es así, por ejemplo, si es que tenemos ¿qué le digo? Consumidores o si tenemos negocios que producen entre 0 y $20,000 al año, están ujú, catalogados como RIMPE Negocio Popular, ya, de 20,000 a 300,000 como RIMPE Emprendedor. Y todo lo que son profesionales, el transporte y los que facturan, por ejemplo, más de 300,000, ya están catalogados como eh, el régimen general. de régimen general. Entonces ahí va ya la diferenciación en los impuestos. O sea, en cada Entonces, categoría tiene sus beneficios. claro, O, cada categoría, por ejemplo, la mayoría de lo que son negocios pequeños, emprendedores, lo que son pues, mini empresas, diremos, ya, están catalogados como RIMPE Negocio Popular. ya, Entonces, el impuesto a pagar es solamente una vez al año, que es el impuesto a la renta de impuesto a personas naturales. ya, Sí. Por ejemplo, el RIMPE Emprendedor ya sería la declaración mensual de acuerdo a sus ingresos y debemos ser justos. Si es que estoy teniendo ingresos, también debo pagar mis claro, impuestos. Entonces, no creo que ya, sería algo por qué asustarse tener un RUC, claro. ¿no? Para aquellas personas que tienen que hacer el pago del impuesto a la renta una vez al año, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se calcula? ¿Tiene que pagar, es bastante el monto, es poco? ¿Cómo funciona eso? Ya, verá, igual para la declaración del impuesto a la renta, el SRI hace la misma selección y se debe pagar de acuerdo a lo que el usuario esté catalogado. Ya, Si es que está catalogado, por ejemplo, para este año 2024 se hicieron las declaraciones del impuesto a la renta 2023. Si es que está usted catalogado como régimen RIMPE Negocio Popular, usted paga un máximo de $60, $60 ¿no es cierto? anuales al año. Anuales. Ya, Y así es que es régimen RIMPE Emprendedor, ahí también se debe ya calcular de acuerdo a una tabla que el mismo SRI cada año emite una tabla donde están los rangos de, de valores para la declaración ya, del impuesto a la renta. Entonces se debe considerar esa tabla también y en lo que es régimen general igual. Si es que usted pasa cierto monto de ingreso en el año, igual tiene que pagar el impuesto a la renta de acuerdo a la tabla emitida por el de acuerdo SRI. a la tabla. Ujú. Ya. Un ejemplo para aquellas personas que no. Ejemplo, un ganadero. ¿En qué categoría entra? El ganadero, bueno, ellos primeramente tienen IVA 0%. 0%. Por lo general ellos están catalogados como régimen RIMPE Negocio Popular. Ya, Sí, pero ellos también tienen, la mayoría declara semestralmente ya, el IVA el IVA. y el impuesto a la renta una vez al año. Ya, o sea, Ujú. serían dos, ¿no? En este caso. Exactamente. Ya, entonces, porque, bueno, hay, Tendríamos que siempre revisar. Mis clientes, cuando vienen a la oficina, por ejemplo, y dicen, ¿yo qué tengo que declarar? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, yo siempre les digo, revisemos su RUC. ujú, Porque en el RUC que le emite el SRI, ahí mismo hay una parte, un casillero donde dice obligaciones que tiene que cumplir el usuario, ¿no es cierto? Entonces ahí ya, mismo le dice, algunos vienen con el IVA mensual y el impuesto a la renta, otros vienen solo impuesto a la renta, otros ya vienen con ya. retenciones, con anexo simplificado, O sea, anexo, depende de la depende de la categoría y categoría los ingresos que tenga exactamente y también. los ingresos que tenga. Ya.
Bueno, yo hemos visto, bueno, yo no soy tan especialista, pero bueno, hemos visto que a veces personas no declaran, ¿no? Tienen que declarar mensualmente, pero no declaran. Ellos pagan alguna multa, después no sé, se me ocurre de un año, por poner un ejemplo, o no pasa nada. Sí, nosotros una vez que aperturamos el RUC, debemos estar conscientes que tenemos que cumplir con las obligaciones que el SRI nos impone. Si es que a usted le dicen que usted tiene que declarar mensualmente, tiene que hacerlo, así sea en cero, Ya, tiene que hacerlo. Al no cumplir esto, por ejemplo, la multa es de $30 ya, mensual por cada declaración. por cada Ajá. declaración, ya. Entonces yo pienso que, y lo que siempre digo a mis clientes, estén pendientes, yo ya les aviso la fecha que hay que declarar, o incluso si es que el cliente, si es que en el mes no me informa ningún valor, yo le declaro en cero porque sé que no ha hecho ninguna actividad. Si es que no me hace llegar las facturas, sé que no ha tenido facturas, pero siempre al cliente hay que informarle que tiene que enviar las facturas, tanto de compra como de venta, antes de la fecha de Ya, declaración, porque cada uno tiene una fecha diferente de declaración de acuerdo al noveno dígito del RUC. ya. Ujú. Ahora, algo muy importante a mí que nos comentaba, ahora hay las declaraciones electrónicas, ¿no? Son para declarar electrónicamente, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas que no saben o desconocen de esto. Eh, ¿Ustedes capacitan eso o quién capacita es el RI? Ya, verá, las declaraciones ahorita son todas en línea, ¿no? Ya. La facturación electrónica es Facturación, perdón. lo que este momento está en auge, diremos. Eh, el SRI ahí tiene un poquito de falla, diremos, porque Ya, al momento que usted va a sacar el RUC, ¿no es cierto? De pronto ya le entrega como régimen general, pero al usuario no le dice, usted tiene que facturar electrónicamente o tiene que entregar notas de venta. Claro, obviamente los que estamos inmersos dentro de esta área sabemos que si es RIMPE negocio popular, notas de venta. Si es régimen RIMPE emprendedor, facturación electrónica. Si es régimen general, facturación electrónica. Lo sabemos. Pero el usuario, al momento de adquirir su RUC, no le informa y de pronto está pasando el tiempo y y, tiene que pagar la multa. y no está facturando Ya, o no sabe cómo hacerlo. Eh, lo de la facturación electrónica, en la nueva ley nos dice que los que tienen régimen general, régimen emprendedor y algunas otras actividades, lo que son actividades profesionales, etcétera, se debe ya facturar electrónicamente. Pero sí falta muchísima información de parte del sí. SRI. ¿Por qué? Le pongo yo un ejemplo. Nosotros en nuestro negocio eh, facturamos electrónicamente, Ujú, pero la gente, el común de los humanos, diremos, de pronto no tiene ni un correo electrónico. ujú. Entonces, nosotros sabemos que se puede crear un correo electrónico nosotros como empresarios o O como como del servicio, proveedores, ¿no es proveedor de cierto? servicio. Podemos crear un correo electrónico para ya almacenar las facturas y reporte al SRI, pero la mayoría de gente de pronto eso no sabe, entonces no sabe cómo hacer y va un cliente y dice, le tengo que facturar electrónicamente, deme su correo y el usuario dice, no tengo, entonces mejor no quiero nada porque ya No no tengo quiero. el correo, Y se entonces un poco asustan. se limita de esa parte, ¿no? Entonces sí se debería capacitar o de pronto dar más facilidades a la gente para que tenga el acceso a la facturación electrónica. Porque para la facturación electrónica, si no me equivoco, también se necesita la firma electrónica, ¿no es cierto? Sí. Y eso hay que solicitar es en el registro civil, ¿cierto? Hay O eso diferentes entidades, no entidad. solo el registro civil, hay el Banco Central, hay algunas entidades privadas también que lo dan. Bueno, el acceso, pues se podría decir que es fácil, ¿no? Para Ya, los que tienen conocimiento, ya. obviamente. Pero para aquellos que no saben, no conocen, Es entonces un poquito como complicado, es se hace un engorroso el poco trámite, de sí. champú, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. Bueno, como ustedes ven, hemos tenido un tema bastante extenso, largo acerca del IVA y bueno, no hemos tocado tema de retenciones ni devoluciones, ni nada, ¿no es cierto? Seguramente tendremos una segunda parte y esperemos que nos acompañe y bueno, muchísimas gracias por participar en este podcast. Muchas gracias a ustedes. Estoy para servirles. De pronto nosotros tenemos nuestro local aquí en la Ramón Borrero y en el Cantón Cañar igual, en CERCOM, donde damos en todo lo que es asesoría contable y tributaria y además contamos con sistemas de facturación electrónica para los usuarios que quieran tener a su alcance este servicio. Listo, muchas gracias.